En este video vamos a hablar de un tipo de integrales que no hemos trabajado hasta este momento, que son las integrales impropias. Nosotros definimos la integral de Riemann sobre un intervalo cerrado y acotado de una función acotada. Eso quiere decir que para que nosotros podamos calcular una integral de este estilo, lo que teníamos que pedir es que f fuera acotada. F tenía que estar definida en el intervalo cerrado y acotado. Y bueno, este precisamente tenía que ser cerrado y acotado. Lo que vamos a hacer con este nuevo tipo de integrales, que son las integrales impropias, es ampliar la definición que ya teníamos al caso en el cual este intervalo podría ser un intervalo no acotado, incluso podría ser todo R, o la función podría ser no acotada. Y esto incluye también el caso en el que el intervalo no sea un intervalo cerrado. Podría ser un intervalo de la forma A, B abierto o abierto de un lado y cerrado del otro lado. Ok, entonces vamos a verlo. Para ello comencemos con una función definida en un intervalo de la forma A, infinito, con valores reales. Entonces esta función la podemos ver más o menos así. Imaginemos que por aquí está el valor A, por aquí está f de A y pues la función se va a algún lado cuando la x tiende a infinito. Entonces lo que vamos a hacer es considerar el límite cuando k tiende a infinito de las integrales de acá de la función f de x de x. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a ir tomando valores k cada vez más grandes y vamos a considerar la integral de la función en todo este intervalo, ¿sí? Que sería pues el valor de esta área que estoy subrayando acá. Ok, entonces, si este límite existe, entonces el valor del límite lo vamos a llamar la integral de a infinito de la función fx de x, ¿sí? Ese valor va a ser el límite cuando acá tiende a infinito de estas integrales, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Consideremos, por ejemplo, la función f, la vamos a considerar en el intervalo, bueno, 1 infinito, aunque digamos se puede definir en un subconjunto más grande, dada por f de x igual a 1 entre x cuadrada. La gráfica de esa función, pues ya la deben de conocer, está aquí el 1, en 1 vale 1 y de ahí decrece, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a preguntarnos si existe la integral de 1 a infinito de la función f de x, es decir, de 1 entre x cuadrada de x. ¿Cómo vemos eso? Pues vamos a calcular el límite cuando k tiende a infinito de la integral de 1 entre k, de 1 a k, perdón, de 1 entre x cuadrada de x. Si existe este límite va a ser esta integral. Entonces, pues vamos a calcularlo. Esto sería el límite cuando k tiende a infinito de, ¿qué cosa? La integral de 1 a k de la función x a la menos 2 de x. Y este tipo de integrales ya la podemos calcular, este de aquí, porque es de la forma x a la 1 entero. Y sabemos que x a la 1 entero, cuando ese entero es distinto de menos 1, su antiderivada más natural es x a la m más 1 entre m más 1. En este caso, m es igual a menos 2 y por lo tanto, esto sería igual al límite, cuando k tiende a infinito, de qué cosa, de la función menos 1 entre x evaluada de 1 a k.
¿Cuánto es eso? Pues esto es igual al límite, cuando k tiende a infinito, de menos 1 entre k menos 1 entre 1. Simplificamos eso y me va a quedar el límite cuando k tiende a infinito de 1 menos 1 entre k, y eso es igual a 1. Como este límite existe, pues concluimos que la integral de 1 infinito de la función 1 entre x cuadrada es igual a 1. Quiere decir que el área en esta región que es no acotada, pues la podemos calcular y va a ser igual a 1. Muy bien. De igual manera, si tenemos ahora una función definida en un intervalo de la forma menos infinito, b, pues nosotros podemos definir la integral de menos infinito a b de la función f de x como el límite cuando k tiende a infinito de la integral, bueno, lo voy a poner mejor, cuando k tiende a menos infinito, de la integral de k a b de la función f de x, siempre y cuando este límite existe, ¿sí? Entonces, aquí lo pongo, siempre y cuando este límite exista. Por último, si tenemos una función ahora definida en todo R, en este caso tenemos que hacer las cosas con más cuidado y para ello definimos la integral de menos infinito a infinito de la función fx de x como la integral de menos infinito a b de f de x más la integral de b a infinito de f de x para algún b en R. Y esto siempre y cuando estas dos integrales existan, ¿sí? Siempre y cuando estas dos existan. Porque si no existen, pues no podemos definir esta suma. Ok, ¿por qué hacemos esto de esta manera? Una forma que quizás intuitivamente se nos haría más natural es definir la integral de menos infinito a infinito de f de x como el límite cuando k tiende a infinito de la integral de menos k a k de f de x. Pero si lo hacemos de esta manera, vamos a estar haciendo las cosas mal. Entonces esto pónganlo como una observación y enmárquenlo para que nunca lo hagan, ¿sí? Este tipo de integrales, sobre todo los números reales, no se pueden definir de esta manera. ¿Por qué? Pues vamos a ver un ejemplo. La razón es que podemos llegar a contradicciones que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, imaginemos que queremos integrar o ver si existe la integral de menos infinito a infinito de la función x, ¿sí? De la identidad. ¿Cómo se ve eso? Pues es algo así. ¿Sí? Esta es la gráfica y pues estaríamos sumando como toda esta área y toda esta de aquí. Ojo que la de este lado es negativa y la de este lado es positiva. Entonces, si nosotros hacemos como definimos esta integral, tendríamos que calcular primero la integral de 0 a infinito. Este b que puse aquí puede ser arbitrario, ahorita vamos a hablar un poco más de ello, vamos a considerar el 0. Entonces vamos a considerar la integral de 0 a infinito de la función x y vamos a ver si esto existe. Si existe, tendríamos que calcular el límite cuando k tiende a infinito de la integral de 0 a k de x de x. ¿Y esto cuánto es? Esto es igual al límite cuando k
tiende a infinito de x cuadrada entre 2 evaluado de 0 a k, que es igual a k cuadrada, perdón, el límite, cuando k tiende a infinito, de k cuadrada entre 2. Y pues cuando k tiende a infinito, k cuadrada sigue tendiendo a infinito, entonces este límite es infinito. Por lo tanto, propiamente este límite no existe, o si existe, podemos decir que es infinito, y de esta manera esta integral no existe, o podemos decir que es infinito o no existe, como lo quieran ver, diverge. Ok, entonces, análogamente, la integral de menos infinito a 0 de la función x de x, pues hacemos las cuentas y sería el límite cuando k tiende a infinito, perdón, a menos infinito, de k a 0, y esto sería igual al límite cuando k tiende a infinito de x cuadrada entre 2, pero ahora evaluado, perdón, límite cuando k tiende a menos infinito, pero ahora evaluado de k a 0. Y esto nos daría el límite cuando k tiende a menos infinito de menos k cuadrada entre 2. Cuando k tiende a menos infinito, k cuadrada tiende a infinito y entonces todo esto se va a menos infinito. ¿Sí? Y entonces propiamente esta suma, o sea, la integral de menos infinito a 0 de la función x de x más la integral de 0 a infinito de x de x, pues sería infinito menos infinito, lo cual pues no está definido. ¿Sí? Entonces, en términos formales, esta integral no existe, ¿sí? No está definida. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular esta integral de la forma que les dije que no hay que hacerlo, estaríamos calculando el límite cuando k tiende a infinito de la integral de menos k a k de la función x de x. Y esto sería el límite cuando k tiende a infinito de x cuadrada entre 2 evaluado de menos k a k. Y al hacer esta evaluación nos quedaría k cuadrada entre 2 menos k cuadrada entre 2, que es igual a 0. Por lo tanto, de esta manera, este límite sería igual a 0, pero pues eso no se corresponde con el hecho de que estoy sumando un área que mide infinito con un área que mide menos infinito, lo cual evidentemente pues no está definido. Por lo tanto, hacerlo de esta manera nos puede llevar a cosas que no son las que uno realmente quiere calcular. Muy bien, ahora, les había dicho cuando puse la definición que este tipo de integrales se parte el intervalo menos infinito a infinito de dos pedazos, ¿no? De menos infinito a cierto b y de b a infinito. Y les dije para algún b en r. Lo importante de hacerlo de esta manera es que no importa qué valor b nosotros tengamos, si estos dos existen, siempre vamos a llegar al mismo valor. Entonces, eso vamos a ponerlo como una observación y vamos a demostrarlo porque pues es importante. Esto nos demuestra que ese tipo de integrales está bien definido. Entonces la observación va a decir así. Si la integral de b a infinito de f de x y la integral de menos infinito a b de f de x existen para algún valor b en r, entonces, para cualquier otro valor que ustedes tomen, la integral de c a infinito de f de x y la integral de menos infinito a c de f de x existen. Y además, la integral de b a infinito de f de x más la integral de menos infinito a b
va a ser igual a la integral de c infinito más la integral de menos infinito a c. ¿Sí? Eso quiere decir que la integral de infinito a infinito de f de x, pues no importa cómo la calculemos, si la calculemos con este b o con este c, siempre vamos a llegar al mismo valor y por lo tanto esta va a estar bien definida, siempre y cuando lo hagamos de esta manera. Ok, entonces, pues vamos a demostrar esa observación. Tiene tres partes. Por un lado, probar que si, bueno, que si este existe, que si este existe, este de acá va a existir. Y por último, la igualdad. Entonces, yo lo que voy a demostrar es que la existencia de esta implica la de acá. Les voy a dejar como ejercicio esta implicación. Y por último, les voy a demostrar esta igualdad. Ok, entonces demostrémoslo. Entonces, supongamos que la integral de b a infinito de la función f de x existe. Consideremos un valor c en R y lo que queremos demostrar es que la integral de c a infinito existe. ¿Sí? Esto es lo que queremos demostrar. Ok, entonces para ello necesitamos demostrar que el límite cuando k tiende a infinito de la integral de c a k de f de x existe. Ok, pues dos cosas. Uno, recordemos que la integral de c a k de f de x se puede separar en la integral de c a b más la integral de b a k, perdón. ¿Sí? Eso son de las primeras cosas que vimos respecto a la integral, que nosotros podemos abrir este intervalo metiéndole cualquier valor. Ok, ahora, esa era una de las cosas que había que recordar. La otra es que, por hipótesis, esta existe. ¿Qué significa que esa existe? Pues significa que el límite cuando k tiende a infinito de estas integrales existe. Entonces, como la integral de b a infinito de f de x existe, pues entonces lo que en realidad existe es el límite cuando k tiende a infinito de la integral de b a k de f de x. ¿Sí? Este existe. Ok, por lo tanto, si lo que nosotros queríamos era calcular este límite, déjenme copiarlo, pues lo que voy a hacer es aplicar esta expresión que yo encontré para esta integral como la suma de estas dos integrales. Entonces, este límite va a ser igual al límite cuando k tiende a infinito de la integral de c a b de f de x más la integral de b a k de f de x. Muy bien, ahora observemos que esta de aquí es una constante que no depende de quién sea k. Y esta de aquí, pues yo ya sé que existe el límite cuando k tiende a infinito. Como el límite abre sumas, siempre y cuando existan estos dos, o en este caso que es constante, pues este límite va a ser igual a la integral de c a b de f de x más el límite cuando k tiende a infinito de la integral de b a k de f de x. Y pues este ya sé cuánto es, más bien sé que existe y pues es justamente la integral de b a infinito de f de x. Por lo tanto, el límite que yo quería calcular existe y es igual a este valor. ¿Sí? De esta manera concluyo que la integral de c a infinito
pues existe y de hecho tengo una expresión para su valor que voy a usar más adelante. Muy bien, entonces con esto terminamos la primera parte. La parte 2 se las voy a dejar como ejercicio, es completamente análoga y en la parte 2 lo que hay que suponer es que la integral de menos infinito a b existe y lo que hay que demostrar es que la integral de menos infinito a c existe y que de hecho es igual a, bueno, esto se puede ver como rápidamente, va a ser igual a la integral de menos infinito a b más la integral de b a c de la función f, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí, déjenme subrayarlo en morado, se demuestra de manera análoga a lo anterior y se los dejo como ejercicio. Muy bien. Una vez hecho esto, podemos pasar a la última parte. Y la última parte me pedía demostrar que esta suma de integrales era igual a esta suma de integrales. ¿Sí? Ok, entonces pues voy a empezar de este lado. Voy a empezar de este lado mejor. Entonces, esta de aquí, la integral de c infinito, fue la que calculamos en la primera parte. Y llegábamos justo a que la integral de c infinito era igual a esta suma de integrales. Entonces me las voy a copiar y las voy a llevar acá. ¿Sí? Entonces todo esto va a ser igual a esta parte. Más bien, esta integral se corresponde a esta suma de integrales y por otro lado, si ustedes hacen su ejercicio, van a demostrar que esta integral va a ser igual a esta suma de integrales. Entonces, pues lo ponemos de este lado. Más esto de aquí. Muy bien. Una vez que hacemos esto, pues ¿qué observamos? De un lado aparecen estas dos integrales que son a las que yo quería llegar. Y por otro lado tengo la integral de c a b de f de x más la integral de b a c de f de x. Y lo que sabemos es que la integral de c a b en realidad es menos la integral de b a c de f de x. Fue una de las primeras cosas que definimos al inicio del curso. Entonces podemos reordenar todo lo que tenemos de este lado y concluir que todo esto va a ser igual a la integral de b a infinito más la integral de menos infinito a b más la integral de c a b menos la integral de c a b. ¿Por qué? Porque justo menos esta integral es igual a la integral de b a c. Y ya que tenemos esto, pues estas dos son integrales de las normales y por lo tanto pues son valores reales, se cancelan y solo sobrevive esto de aquí. ¿Sí? Entonces, todo esto va a ser igual a esta suma de integrales. Muy bien. Y eso es justo lo que queríamos demostrar. Con esto queda claro que la definición de integral de menos infinito a infinito, tal como la dimos, no depende del punto en el cual partamos nosotros el intervalo. Muy bien. Una vez visto todo esto, déjenme pues definir formalmente este tipo de integrales. Entonces, las integrales de la forma
de a infinito de menos infinito a b o de menos infinito a infinito se llaman integrales impropias. ¿Sí? Entonces déjenme pues subrayar esto de aquí. Como ejemplo de una integral de este tipo que sí exista, está la integral de la función de menos infinito a infinito de la integral de 1 más x cuadrada de x. No sé si recuerdan la gráfica de esa función, es una campana. En este momento todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Esta función es la derivada de una función que se llama el arcotangente. Entonces, propiamente la integral, bueno, existe esta función que es la arcotangente, que es la función inversa de la tangente, ¿sí? Entonces, lo podemos ver así como arcotangente es igual a la función inversa de la función tangente. Y la derivada del arcotangente en un valor x es precisamente 1 entre 1 más x cuadrada. Eso quiere decir que si yo integro de a b la función 1 entre 1 más x cuadrada, esto es la función arcotangente evaluada de a a b. De tal manera que si ustedes aplican la definición que dimos para este tipo de integrales, va a resultar, por un lado, que la integral de 0 a infinito de 1 entre 1 más x cuadrada, pues es igual al límite cuando k tiende a infinito de la integral de 1 entre 1 más x cuadrada, perdón, la integral de 0 a k, que es igual al arcotangente evaluado de 0 a k, perdón, el límite, cuando k tiende a infinito, y esto es igual el arcotangente de 0 es 0 y va a ser igual al límite cuando k tiende a infinito de arcotangente de k. Y si uno conoce la función arcotangente, uno sabe que esto es igual a pi medios. Si no lo conocen, no se preocupen, más adelante lo vamos a ver. De la misma manera, uno puede demostrar que la integral de menos infinito a 0 de 1 entre 1 más x cuadrada es igual a pi medios. Y por lo tanto, la integral de menos infinito a infinito de esta función se definiría como esta integral más la primera que calculamos, que sería igual a pi medios más pi medios, igual a pi. Por lo tanto, el área bajo esta curva es una región no acotada y sin embargo el área es finita. Resulta que toda esta área es pi. Si no conocen la función arcotangente, no se preocupen, más adelante lo vamos a ver y pues si quieren volvemos a analizar este ejemplo ya que la hayamos visto. Pero si ya la conocen, pues este es un ejemplo muy bonito de una integral impropia. Ok, ahora, hay otro tipo de integrales impropias que ocurren cuando la función no es acotada o está definida en un intervalo que puede ser acotado pero no necesariamente cerrado. Entonces, déjenme anotarlo. Entonces, otro tipo de integrales impropias son las siguientes. Si tenemos
f definida en un intervalo AB, donde A está abierto y B cerrado, pues entonces definimos la integral de AB de f como el límite cuando C tiende a por la derecha de la integral de C a B de f. ¿Sí? Esto es cuando pues la función podría estar incluso no acotada, podría ser algo así. Imagínense que aquí está B y la función pues no se hace algo así. ¿Sí? Entonces consideramos un valor C dentro de este intervalo, calculamos esta integral y hacemos eso para todos los Cs acercándonos a A por la derecha. Si este límite existe, pues entonces la integral de AF la definimos precisamente como el valor de este límite. Antes de ver un ejemplo, déjenme definir los otros casos porque se definen de manera análoga. Entonces, si ahora f está definida en un intervalo de la forma A, b, entonces podemos definir la integral de a b de la función f precisamente como el límite cuando c tiende a b por la izquierda de la integral de ac de la función f. Si es que existe, claro. Por último, de manera análoga, si tenemos ahora la función definida en un intervalo abierto, pues podemos definir la integral de AB de la función f de la misma manera que hicimos en el caso de la función de una función definida en todo R, solo que en este caso vamos a definirla como la integral de AD más la integral de DAB para algún D en el intervalo A, B. ¿Y qué significa esto? Pues esto va a ser igual al límite cuando C tiende a A por la derecha de la integral de C a D más el límite cuando C tiende a B por la izquierda de la integral de C a B. ¿Sí? Porque precisamente cuando la función no está definida en A, este tipo de integral se tiene que calcular con este límite. ¿Sí? Este va a ser el de aquí. Y de la misma manera, esta integral se va a corresponder con este límite. De la misma manera que hicimos el caso de R, uno puede probar que esta definición no depende del valor D que nosotros escojamos. Si este existe y este existe, entonces este tipo de integrales van a existir para cualquier valor, digamos, D' que ustedes elijan en el intervalo A, B. ¿Sí? Se los dejo eso como ejercicio. Entonces, ejercicio. Demostrar que la definición anterior no depende del punto D que hayamos tomado en el intervalo A, B. Pues, bueno, y de manera análoga, si tienen ahora funciones f definidas, por ejemplo, en un intervalo de la forma A, infinito, pues entonces ustedes definirían la integral de A infinito como el límite cuando C tiende a A por la derecha de la integral de C a D, que no le puse el X, más el límite cuando K tiende a infinito de la integral de D a K de f de X, siempre y cuando estos dos límites existan. Es decir, ustedes definirían esta integral como la integral de A a C, perdón, de A a D, más la integral de D a infinito. Y esto para algún valor D en el intervalo A, infinito, el cual no importa cuál sea.
esta definición va a ser válida para cualquier valor d que tengamos, ¿sí? Y de la misma manera podemos definir, si tenemos una función ahora definida en un intervalo de la forma menos infinito, a, pues entonces la integral de menos infinito a se define como la integral de menos infinito a d más la integral de dA, donde nuevamente cada una de estas se calcula con un límite. En este caso sería el límite cuando k tiende a menos infinito de la integral de k a d, y en este caso sería el límite cuando c tiende a por la izquierda de la integral de d a c. ¿Sí? Ok. Dejo los detalles para que ustedes lo escriban para no hacer más largo este video. Muy bien, pues ya para acabar vamos a ver un par de ejemplos de este tipo de integrales impropias. Recalco, todas estas integrales también son integrales impropias, ¿sí? Definimos primero estas cuando el intervalo es no acotado, pero luego extendemos la definición para el caso en el que la función está definida en un intervalo que no necesariamente es cerrado y o acotado. Entonces, pues todos estos son ejemplos de integrales impropias. Todos estos y este también es impropia. Y claro que estos dos también son impropios, ¿sí? Este de aquí y este de acá. Muy bien. Ahora sí, para terminar vamos a ver un par de ejemplos y con eso terminamos el video. Entonces, el primer ejemplo va a ser el caso de la integral de 0 a 1 de la función 1 entre raíz de x. Si ustedes grafican esa función en el intervalo 0, 1, pues vamos a ver que cuando x tiende a 0, 1 entre x se va a infinito. Entonces, esta función pues es una función así decreciente. En el 1 vale 1. Ok, entonces para ver si esta integral impropia existe, lo que nosotros necesitamos calcular es el límite, cuando c tiende a 0 por la derecha, de la integral de c a 1, de 1 entre raíz de x, de x. Bien, entonces para hacerlo, primero calculemos cuánto es esta integral. Para ello, consideremos la función f de x dada por 2 raíz de x. Pues rápidamente podemos ver que la derivada de esta función es igual a 2 entre 2 raíz de x, y esto es igual a 1 entre raíz de x. Por lo tanto, esta función es una primitiva para la función que queremos integrar. Eso quiere decir que esta integral pues va a ser igual a f de 1 menos f de 0. Perdón, f de c. Y esto es igual a f evaluado en 1, es decir, a 2 raíz de 1 menos 2 raíz de c. Cuando simplificamos esto, nos queda 2 menos 2 raíz de c. Y por lo tanto, el valor de esta integral es igual a 2 menos 2 raíz de c. Ahora sí, este límite que queríamos calcular, pues va a ser igual al límite cuando c tiende a 0 por la derecha, de 2 menos 2 raíz de c. Cuando c tiende a 0 por la derecha, 2 raíz de c se va a 0 y esto simplemente es 2. Por lo tanto, concluimos que la integral de 0 a 1 de la función 1 entre raíz de x, pues es igual a 2. ¿Sí? Entonces, el área bajo esta curva, aunque es una función no acotada, va a existir, es un área finita y es igual a 2. Otro ejemplo es el de la función que habíamos visto hace rato, pero ahora en el intervalo 0, 1. Entonces lo que vamos a ver es que esta integral impropia en realidad no existe. Y no existe ya que pues la integral tendríamos que calcular el límite cuando c tiende a 0 por la derecha de la integral de c
a 1 de 1 entre x cuadrado de x. Pero esto sería el límite cuando c tiende a 0 por la derecha de el valor de esta integral. Y el valor de esta integral ya lo calculamos. Bueno, ya sabemos que una primitiva de la función 1 entre x cuadrada es la función menos 1 entre x. Entonces, esta integral sería menos 1 entre x evaluado de c a 1. Pero nosotros necesitamos el límite cuando c tiende a 0 por la derecha. Entonces, esto sería igual al límite cuando c tiende a 0 por la derecha. Y ahora evaluamos esto de aquí. Y me quedaría menos 1 entre 1 menos 1 entre c, y esto es igual al límite cuando c tiende a 0 por la derecha de menos 1 más 1 entre c, y cuando c tiende a 0 por la derecha, esto de aquí se va a infinito. Por lo tanto, este límite pues diverge y concluimos que esta integral no existe. ¿Sí? Les recuerdo, no lo hice, pero les recuerdo, la gráfica se parece mucho a la de 1 entre x cuadrada, solo que hay una diferencia pues importante, porque en realidad, digamos, sería así, pero estaríamos integrando únicamente del 0 al 1. La diferencia importante es que esta integral impropia no existe, pero la 1 entre raíz cuadrada de x sí existe. Muy bien, pues con estos dos ejemplos terminamos y nos vemos en el siguiente video.